Búsqueda dio un adelanto de un libro que se va a presentar en algunos días, que está escrito por el periodista Daniel Superviel, que se llama La libertad responsable, la pandemia, el gobierno de Luis Lacalle Pou y el futuro de Uruguay. Estamos recibiendo con enorme gusto y placer a un hincha bohemio, es fanático de Wanderers, un hombre fanático de Wanderers y además es un periodista y muy buen amigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Artista ¿Qué tal? plástico exitoso. También. Además. Bueno, un gusto recibirte. Muchas gracias por invitarme, Por un favor. placer estar en esta mesa. Daniel, mucho se ha hablado del concepto de libertad responsable durante la pandemia y bueno, tú has trabajado muy cerca de Luis Lacalle Pou durante la campaña, etcétera, pero contás todo el entramado de cómo se gesta un concepto por el cual se nos ha conocido en el mundo en cómo se manejó la pandemia, pero más sobre todo desde el punto de vista cultural, de qué significa, y lo analizás mucho en el libro, lo hablás con el propio Lacalle, como que este concepto de libertad responsable parece que se ha incorporado al imaginario uruguayo. Sí, buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Yo sentí que con la libertad responsable se había tocado una fibra íntima de los uruguayos que estaba ahí y que afloró en un momento sumamente complicado como lo fue la peor pandemia de nuestras vidas, de nuestra historia, de la historia del Uruguay independiente. Entonces, yo lo que quise fue rastrear qué quería decir el presidente cuando hablaba de libertad responsable. Y fue así que, bueno, inicié un trabajo bastante minucioso de recopilar todas las entrevistas, todas las conferencias de prensa, todo lo que pude conseguir, todo lo que dijo sobre ese tema, y hacer un libro en cierta medida sobre filosofía política y a su vez aprovechar ese elixir que sale de la libertad responsable para contar cómo un analista político como yo vivió la pandemia en un país que es considerado uno de los países que mejor manejó la pandemia en el mundo. Entonces quise mezclar esas variables en la convicción y la certeza absoluta que la libertad responsable va a marcar al Uruguay de acá en adelante, va a marcar a las nuevas generaciones, va a marcar la idiosincrasia política y cultural del Uruguay para bien, a mi juicio. ¿Qué te dijo Lacalle Pou cuando hablaste del tema? ¿Qué quiso decir él con libertad responsable y por qué ese concepto? Es muy interesante además cómo le preguntás exactamente cuándo se le ocurrió. No, claro, aparte fui rastreando en el momento que lo hice la primera vez, primero decía libertad, después responsabilidad y un día los dije juntos, casi hasta diré por casualidad, por más que el concepto sí lo tenía. Y bueno, y a partir de esa búsqueda quise rastrear dónde estaba la doctrina, dónde estaban las bases de sus lecturas, de sus autores preferidos. Y bueno, en el libro encuentra cosas interesantes con respecto a eso, y revela, a mi juicio, un político muy pragmático, con una enorme dosis de sentido común, un gran conocimiento del Uruguay y una gran convicción de que el rumbo de esa libertad y hacer responsable al individuo en un momento tan complicado como fue la pandemia era el camino a recorrer, ¿no? Él lo intelectualiza menos de lo que tú estás ahora diciendo y lo que transmitís en el libro. Claro, y ahí Tomás Lin, que tuve el honor de que me escribiera el prólogo, en cierta forma dice que en cierta medida yo estoy escribiendo el libro que Lacalle Pou nunca va a escribir, ¿no? Porque él es político y yo no. Y un poco es esa pregunta, ¿no? Él no la intelectualiza claramente, él actúa políticamente en lo que cree que es bueno para el país y va para adelante. Le podría haber salido mal. Claro. Le fue bien, las 4 encuestadoras más importantes del Uruguay revelan que los uruguayos consideran arriba un 70% que se manejó bien la pandemia. Pero recién hablábamos mucho con Robert en el tema de seguridad, que obviamente no vamos a hablar de eso ahora, pero de la importancia de comunicar. A él le podía haber salido mal en el sentido de que él dice una cosa y la gente podía haber actuado de otra manera. O sea, hubo allí una sintonía con el concepto y eso es lo que me parece muy rico de todo esto y del libro, que la gente lo entendió. De hecho, hubo gente que pedía cuarentenas, una mayor aislamiento, como sucedió en otros países del mundo. Estado de sitio pidieron cerrar militarizar la frontera. Por eso, entonces la gente entendió un concepto que era nuevo y que desde el punto de vista filosófico no dejaba de ser interesante. Claro, y ahí yo un poco tiro la hipótesis de que no era tan nuevo, sino que estaba muy tapado por varias capas de otras formas de vivir la relación con el Estado, la relación con el gobierno, la relación con el Poder Ejecutivo, con el orden, con las leyes, ¿no? Y también creo que todos vivimos esos 2 años prácticamente, una especie de experimento, ¿no? Social, estuvimos encerrados por voluntad propia, pero a su vez con miedo, pero a su vez tratando de encontrar los huequitos para estar con los afectos.
Y me pareció importante reflexionar sobre ese momento del Uruguay, Jaime. Me pareció muy importante y dejarlo plasmado en la persona que lideró esto, por qué lo lideró y cuáles eran los fundamentos. A mí ¿no? me gustó mucho lo que dijiste, que esto de alguna manera es como un punto bisagra, una situación bisagra para generaciones futuras en lo que tiene que ver con la libertad responsable. Yo siempre digo que somos un país bastante crítico, con una idiosincrasia muy especial en la cual siempre culpamos a los demás de lo que nos pasa. Y pocas veces tenemos esa conducta de hacernos responsables por nuestras acciones, ¿no? Porque la verdad que vivimos en una sociedad que siempre lo que nos pasa es culpa de los demás. Nunca me analizo yo en qué es lo que yo estoy haciendo para que tenga éxito o no tenga éxito. Tiene que ver con esto la libertad responsable, con que aprendamos a hacernos cargos de nuestras acciones y nuestras decisiones. Bueno, hay que ver qué pasa en el futuro, Daniel. Yo creo que sí, yo creo que el manejo el gran mérito del manejo no fue de la calle Pou, fue de los uruguayos, que aceptaron esa estrategia, a diferencia de Argentina, que encerró a todo el mundo, a diferencia de Brasil, que era una gripeciña y que no importaba nada, y fueron dos catástrofes, colapsaron los dos sistemas de salud, acá no colapsó el sistema de salud. Entonces yo creo que se planta un rumbo interesante del cual nutrirse, ¿no? Ahora estamos hablando de la reforma de la seguridad social, estamos hablando de todos los problemas de la seguridad pública. Y tal vez va por ahí también, tal vez hay que buscar no tanto soluciones colectivas, sino individualmente tratar de asumir que hay una responsabilidad individual en lo que es la seguridad, en lo que es la reforma de la seguridad social, que la tenemos que hacer, le guste al PCNT, al Frente Amplio, al Partido Nacional, al Partido Liberal, hay que hacerla, porque si no, dentro de 15 años, nuestros viejitos no van a tener para comer. Entonces, o la hacemos ahora o no la hacemos. Entonces, capaz que apelando a esa responsabilidad individual se pueden lograr cosas, y creo que lo que vivimos puede dejar una huella sobre la cual parar. Daniel, volviendo a la comunicación, nosotros hemos pasado desde la vuelta a la democracia por distintas formas de encarar los gobiernos. Nos pasamos de la enciclopedia del doctor Sanguinetti, que a muchos nos hacía sentir orgullosos cuando lo veíamos hablar en el exterior, decía, qué representante que tenemos. Después tuvimos otra forma de conducción con Mujica, y ahora tenemos esta conducción, que nos sigue pareciendo un tipo, qué joven que es, pero Sanguinetti era tan joven como, en la primera presidencia era tan joven como el presidente de la calle Pou, ¿no? Este presidente, ¿qué perfil tiene? Tiene un perfil intelectual, tiene un perfil más pragmático, más allá de nosotros. ¿Es más parecido a Sanguinetti en lo que es la dialéctica, o más parecido al Pepe? No, yo creo que a diferencia de Sanguinetti, que era eminentemente un enciclopedista, un humanista que ha leído todas las bibliotecas del mundo, pero comparte con Sanguinetti, no comparte eso en la calle Pou, sí comparte el don de la política, ¿no? O sea, la calle Pou es un bicho político de envergadura. Lo mismo comparte con Mujica, que es otro bicho político de envergadura. Mujica también es un tipo que ha leído muchísimo, yo estuve en su chacra viendo sus libros. La calle Pou es otra cosa, ¿no? Es alguien que se conecta con esos dos grandes líderes uruguayos desde la política, mucho más que desde la enciclopedia o desde las lecturas. Lo que no quiere decir que no entienda muy bien lo que pasa en el país. O sea, creo que son liderazgos que corresponden a situaciones, épocas y generaciones diferentes. Capaz que con Mujica también la cercanía a la gente, ¿no? Porque vos ves en la calle Pou comiendo un choripán en una esquina, compartiendo un asado. Sí, en el 2014, que bueno, yo seguí la campaña muy de cerca porque estuve en el comando de Luis, yo llegué a decir que me hacía acordar a Mujica y se reían de mí, ¿qué tiene que ver la calle Pou con Mujica? Y en ese sentido, Daniel, estoy convencido que tienen una arista que los une. Y a los uruguayos nos gusta eso, sentirlo cerca. Recién veíamos las imágenes de las conferencias de prensa que tuvieron un rol protagónico, sobre todo en las primeras semanas de la pandemia, con toda la incertidumbre que vivimos. El rol no solo del presidente, sino también del ministro de Salud, del secretario de Presidencia, Delgado. ¿Cuál fue el rol de la conferencia de prensa y de que los tuviéramos todas las noches en nuestros televisores para transmitirnos sus mensajes? Bueno, ahí en el libro pude encontrar una charla que dio Roberto Lafluf, que es mano derecha absoluta de la calle Pou y es un tipo que sabe muchísimo de comunicación y que lo acompaña en la calle Pou desde hace 10, 15 años, donde él explica cuál fue la política de comunicación. Ese Zoom lo vieron 8 personas, así que creo que es un hallazgo del libro, y donde él explica precisamente que había que estar en comunicación permanente con la opinión pública y decir toda la verdad. Toda la verdad de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque tanto el gobierno como el GACH, como el mundo entero se estaba enfrentando a un enemigo desconocido. Digo, las vacunas vinieron mucho después, o sea, ¿qué pasaba si el virus mutaba hacia algo peor? Bueno, no se sabía, entonces había que estar monitoreando, y ahí la Universidad de la República, el Instituto Pasteur, el GACH,
funcionaron realmente bien y creo que es un motivo de orgullo cómo la sociedad acopló esa libertad responsable, que es el paraguas sobre el cual defino la estrategia de la pandemia, y funcionaron todos hacia el mismo lado, ¿no? No, ahora parece que todo queda tan lejos, pero en el libro da la posibilidad de acordarse de cosas que pasaron hace muy poquito, porque en el medio de toda esa estrategia de atajar todos los penales posibles y los imposibles durante la pandemia, también gobernar al país y atajar los penales políticos. Tuvo la renuncia de Talvi en el medio, que había tenido el protagonismo absoluto del regreso de una cantidad de uruguayos del exterior cuando todas las fronteras del mundo estaban cerradas. Y mucho más, Jaime, se murió su mano derecha, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga. O sea, hubo 2 episodios suculentos para cualquier gabinete en cualquier país del mundo. Y allí hubo que seguir con mano firme, cruzando la tempestad, como digo en el libro. Yo creo también, perdona que piense, creo que los uruguayos somos muy duros con nosotros mismos. Yo creo que la libertad responsable es algo para celebrar. Que terminó la pandemia, el 5 de abril se declara el fin de la emergencia sanitaria, fue anteayer, sí. Y ya estamos en Ucrania, la inflación, la seguridad, o sea, ya como que ya pasó. Y yo creo que es un logro de todos los uruguayos y este libro también quiere un poco reivindicar eso, ¿no? O sea, los uruguayos ante la adversidad, unidos, lograron salir adelante. Y también yo hablo ahí de las ollas populares, hablo ahí de la solidaridad que afloró. Yo estoy seguro que todos los que estamos acá, los camarógrafos, ustedes, todos dieron una mano en la pandemia a alguien que lo necesitaba. ¿Esta revolución por la seguridad es una nueva tempestad? ¿Pensás que es una nueva tempestad en el gobierno? Yo creo que es una tempestad que viene hace 20 años. Bueno, pero que de alguna manera hay una capaz que afloró ahora un poco, estos días está particularmente arreciando fuerte el temporal, pero es un problema estructural, sí, pienso que sí. El libro se va a presentar el próximo miércoles 18 de mayo a las 7 de la tarde en el espacio Teluria, allí en la librería Puro Verso de Cuareim, y 18 de julio. La libertad responsable de Daniel Superviel, la pandemia, el gobierno de Luis Lacalle Pou y el futuro de Uruguay. Voy a aprovechar para tenerte. Está liberado. O sea que a partir de ayer a las 12 de la noche, cualquiera lo puede bajar en internet si tiene ganas. En Diálogo Político, Conrad Adenauer, no sé exactamente la dirección. Pero porque es gratuito, de la Fundación Conrad Adenauer. Sí. Voy a aprovechar una última pregunta por tu vínculo personal y cercano con la calle y porque además sos un hombre de la comunicación. ¿Cómo te parece que los medios hemos tratado el tema de la separación de Lacalle Pou? Bueno, es muy difícil generalizar esa respuesta, Jaime, porque hay no hay un solo medio. Una cosa es Canal 4, otra 10, otra búsqueda, otro... Sí. No me siento capacitado para decir cómo lo tratamos. Sí puedo decir que lo tratamos muy diferente a como lo hubiese tratado en los medios argentinos. Olvídate. Eso ya es mucho decir. Bueno, gracias por invitarme. Un gusto recibirte, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, y lo mejor para Wanderers. Vamos arriba.